Capítulo 4. Características de células y tejido. Componentes funcionales de la célula. Protoplasma, núcleo, citoplasma y sus organelos. Ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, proteosomas, mitocondrias. Citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos. Membrana celular. En la mayoría de los organismos, la célula es la mitad funcional más pequeña que retiene las características necesarias para la vida. Las células están organizadas en unidades funcionales más grandes denominadas tejidos, basadas en su origen embrionario. Estos tejidos a su vez se combinan para formar las diversas estructuras y órganos corporales. Aunque las células de diferentes tejidos y órganos difieren en su estructura y función, ciertas características son comunes de todas las células. Las células son notablemente similares en su capacidad de intercambiar materiales con su ambiente inmediato, obtener energía a partir de nutrientes orgánicos, sintetizar moléculas complejas y replicarse a sí mismas. Debido a que la mayoría de los procesos patológicos se inician a nivel celular, reviste gran importancia comprender la función celular para comprender el proceso patológico. Algunas enfermedades afectan las células de un solo órgano, otras afectan las células de un tipo tisular particular y otras afectan las células del organismo completo. Este capítulo analiza los componentes estructurales y funcionales de las células, la integración de la función y el crecimiento celular, movimiento de células de moléculas como iones a través de la membrana celular y tipos de tejido parenquitamoso. Aunque son distintas en su organización, todas las células eucariotas tienen estructuras en común que realizan funciones singulares. Las células eucariotas son grandes y tienen partes más específicas en los compartimentos divididos por membranas denominadas organelos. Las células procariotas no tienen compartimentos y no poseen un núcleo demarcado como las eucariotas. Cuando se observan bajo el microscopio, en las eucariotas se hacen evidentes tres componentes principales de la célula: el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Protoplasma. Los biólogos denominan protoplasma a la matriz interna de la célula. El protoplasma se compone de agua, proteínas, lípidos, carbohidratos y electrolitos. En la célula existen dos regiones distintas del protoplasma: el citoplasma, el cual se encuentra fuera del núcleo, y el carioplasma o nucleoplasma, el cual se encuentra dentro del núcleo. El agua constituye del 70 al 85% del protoplasma celular. Los segundos constituyentes más abundantes, 10% al 20% del protoplasma, son las proteínas celulares, las cuales forman las estructuras celulares y las enzimas necesarias para las reacciones celulares. Las proteínas se fijan a otros compuestos para formar nucleoproteínas, glucoproteínas y lipoproteínas. Los lípidos comprenden el 2% al 3% de la mayoría de las células. Los lípidos más importantes son los fosfolípidos y el colesterol, los cuales son insolubles en agua. Se combinan con las proteínas para formar la membrana celular y las barreras membranosas que separan los diferentes compartimentos celulares. Algunas células contienen también grandes cantidades de triglicéridos. En las células grasas, los triglicéridos constituyen hasta el 95% del total de la masa celular. Esta grasa representa energía almacenada, la cual se moviliza y usa cuando se necesita en el cuerpo. En las células se encuentran solo unos cuantos carbohidratos, cerca del 1%, y estos sirven principalmente como fuente rápida de energía. Los iones de potasio, magnesio, fosfato, sulfato y bicarbonato son los principales electrolitos intracelulares. Pequeñas cantidades de iones de sodio, cloruro y calcio están presentes también en la célula. Estos electrolitos participan en reacciones que son necesarias para el metabolismo celular, ayudan en la generación y transmisión de impulsos electroquímicos en las células nerviosas y musculares. Puntos clave. La organización funcional de la célula. El núcleo es el centro de control de la célula. Contiene también la mayor parte del material hereditario. Los organelos son análogos a los órganos del cuerpo. Están contenidos en el citoplasma. Incluyen a las mitocondrias, las cuales proveen la energía que necesita la célula. Los ribosomas sintetizan las proteínas y otros materiales necesarios para la función celular. Y los lisosomas y proteasomas funcionan como el sistema digestivo de la célula.
Núcleo. El núcleo de la célula aparece como una estructura redondeada o alargada cercana al centro de la célula, figura 4.1. Todas las células eucariotas tienen por lo menos el núcleo. Las células procariotas, como las bacterias, carecen de un núcleo o membrana celular. Algunas contienen más de un núcleo. Los osteoblastos, un tipo de célula ósea, es típico que contengan 12 núcleos o más. La célula productora de plaquetas y megacariocito. El megacariocito son la célula productora de plaquetas, el megacariocito, solo tiene un núcleo pero suele contener 16 veces la cantidad normal de cromatina. El núcleo se considera como el centro de control de la célula. Contiene el ácido desoxirribonucleico, que es esencial para la célula, ya que sus genes codifican la información necesaria para la síntesis de proteínas que la célula debe producir para mantenerse viva. Estas proteínas incluyen proteínas estructurales y enzimas utilizadas para sintetizar otras sustancias, que incluyen carbohidratos y lípidos. Los genes representan también las unidades individuales de la herencia que transmiten información de una generación a otra. El núcleo es también el sitio para la síntesis de los 3 tipos de ácido ribonucleico: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que se mueve al citoplasma y realiza la síntesis de proteínas. El ARN mensajero copia y lleva las instrucciones del ADN para la síntesis de proteínas al citoplasma. El ARN ribosomal es el sitio de síntesis de proteínas. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos al sitio de la síntesis de proteínas para su incorporación a la proteína que se está sintetizando. La cromatina es el término que denota la estructura compleja del ADN y las proteínas relacionadas con este dispersas en la matriz nuclear. Dependiendo de su actividad de transcripción, en ocasiones la cromatina se encuentra condensada como una forma inactiva de la cromatina, denominada heterocromatina, o extendida como una forma más activa, denominada eucromatina. Debido a que las regiones de heterocromatina del núcleo se tiñen más intensamente que las regiones de eucromatina, la tensión nuclear es una guía de actividad de la actividad celular. La evidencia indica la importancia de esta alteración en la cromatina, junto con la hipermetilación del ADN en la progresión neoplásica. Parece que ambos procesos funcionan de manera simbiótica, no por separado en su papel con respecto al cáncer. El núcleo contiene también el cuerpo redondo que se tiñe de color oscuro, denominado nucleolo. El proceso de ARN y su ensamblaje en ribosomas ocurre de manera exclusiva en el nucleolo. Los nucleolos son estructuras compuestas de regiones provenientes de 5 diferentes cromosomas, cada una con una parte del código genético necesario para la síntesis del ARN. El núcleo contiene también el cuerpo redondo que se tiñe de color oscuro, denominado nucleolo. El proceso del ARN ribosomal y su ensamblaje en ribosomas ocurre de manera exclusiva en el nucleolo. Los nucleolos son estructuras compuestas de regiones provenientes de 5 diferentes cromosomas, cada uno con una parte del código genético necesario para la síntesis del ARN ribosomal. Los núcleos eucromáticos y los nucleolos prominentes son características de células que están sintetizando proteínas de forma activa. Alrededor del núcleo está la envoltura nuclear formada por 2 membranas nucleares, externa e interna, que contienen un espacio cisternal perinuclear entre ellas. La membrana nuclear interna está soportada por una red rígida de filamentos de proteína que se fijan a los cromosomas y aseguran su posición en el núcleo. La membrana celular externa se asemeja a la membrana del retículo endoplasmático y se continúa con él. La envoltura nuclear contiene muchos poros circulares de estructura compleja en donde las 2 membranas se funden para formar una brecha que se cierra con un delgado diafragma de proteína. Muchas clases de proteínas que incluyen líquidos, electrolitos, ARN, algunas proteínas y hormonas se mueven en ambas direcciones a través de los poros nucleares. Estos aparentemente regulan el intercambio bidireccional de algunas moléculas entre el citoplasma y el núcleo. Citoplasma y sus organelos. El citoplasma rodea al núcleo y es en el citoplasma donde se lleva a cabo el trabajo de la célula. El citoplasma es esencialmente una solución coloidal que contiene agua, electrolitos, proteínas suspendidas,
grasas neutras y moléculas de glucógeno. Aunque no contribuyen a la función de la célula, en ocasiones se acumulan pigmentos en el citoplasma. Algunos de ellos, como la melanina, la cual da a la piel su color, son constituyentes normales de la célula. La bilirrubina es un pigmento importante normal de la bilis. Su acumulación excesiva en las células se evidencia por un cambio de coloración amarillenta de la piel y las escleróticas, al cual se le denomina ictericia. Dentro del citoplasma se encuentran diversos organelos, los cuales funcionan como los órganos de la célula. Estos organelos incluyen los ribosomas del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias y los ribosomas. Ribosomas. Los ribosomas sirven como sitios de síntesis de proteína en la célula. Son pequeñas partículas de nucleoproteínas, ARN ribosomal y proteínas, que se mantienen juntas por un filamento de ARN mensajero para formar los polirribosomas, también denominados polisomas. Los polirribosomas existen como conjuntos aislados de ribosomas libres dentro del citoplasma, figura 4.2, o unidos a la membrana del retículo endoplasmático, mientras que los ribosomas libres están implicados en la síntesis de proteínas, principalmente enzimas que ayudan en el control de la función celular. Los que están fijados al retículo endoplasmático traducen el ARN mensajero que codifica las proteínas secretadas desde la célula o almacenadas dentro de ella. Ejemplo, los gránulos de los leucocitos. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un amplio sistema de membranas pareadas y vesículas planas que conectan diversas partes del interior de la célula, figura 4.2. Entre las membranas pareadas del retículo endoplasmático se encuentra un espacio lleno de líquido denominado la matriz. La matriz conecta el espacio entre dos membranas de la envoltura nuclear, la membrana celular y diversos organelos citoplasmáticos. Funciona como una envoltura nuclear. La membrana celular funciona como un sistema de comunicación tubular para el transporte de diversas sustancias desde una parte de la célula a otra. Una gran área de superficie y múltiples sistemas enzimáticos unidos a la membrana del retículo endoplasmático también proporcionan la maquinaria para la mayor parte de las funciones metabólicas de la célula. En las células existen dos formas de retículo endoplasmático, rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso está tachonado de ribosomas unidos a sitios de fijación específica en la membrana. Las proteínas producidas por el retículo endoplasmático rugoso suelen estar destinadas a convertirse en componentes de los lisosomas u otros organelos, incorporarse dentro de las membranas celulares o dejar la célula como proteína secretora. El retículo endoplasmático rugoso separa las proteínas desde los componentes del citoplasma y modifica su estructura para una función específica. Por ejemplo, en el retículo endoplasmático rugoso se lleva a cabo la síntesis tanto de enzimas digestivas de las células acinares pancreáticas como de las proteínas plasmáticas de las células hepáticas. Todas las células requieren de un retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de enzimas lisosómicas. El retículo endoplasmático liso no contiene ribosomas y se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. No participa en la síntesis de proteínas. En su lugar, sus enzimas participan en la síntesis de moléculas de lípidos, la regulación del calcio intracelular y el metabolismo y desintoxicación de ciertas hormonas y fármacos. Es el sitio de la síntesis de lípidos, lipoproteínas y hormonas esteroideas. El retículo sarcoplásmico de las células del músculo esquelético y cardíaco es una forma de retículo endoplasmático liso. Los iones de calcio que se necesitan para la contracción muscular se almacenan y liberan desde las cisternas del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso del hígado está implicado en el almacenamiento de glucógeno y el metabolismo de los fármacos liposolubles. La capacidad de procesamiento del retículo endoplasmático es limitada. Si las proteínas se acumulan en el retículo endoplasmático con más rapidez de lo que se procesan, la célula presenta lo que se denomina estrés RE y se inician mecanismos de señalización para hacer más lenta la producción de proteínas y restablecer la homeostasis. Si fallan estas respuestas homeostáticas, se produce la muerte celular, apoptosis. Los defectos de la respuesta al estrés retículo endoplasmático causan inflamación e incluso muerte celular. Se han implicado en la enfermedad inflamatoria intestinal.
una forma genética de diabetes mellitus y un trastorno del músculo esquelético conocido como miositis, así como muchos otros padecimientos. Aparato de Golgi. En ocasiones denominado complejo de Golgi, consiste de 4 o más pilas de vesículas o sacos delgados y aplanados. Estos cuerpos de Golgi se encuentran cerca del núcleo y funcionan en relación con el retículo endoplasmático. Las sustancias producidas en el retículo endoplasmático se transportan al complejo de Golgi en pequeñas vesículas de transferencia recubiertas de membrana. Muchas células sintetizan proteínas que son más grandes que el producto activo. El complejo de Golgi modifica estas sustancias y las empaqueta dentro de gránulos secretores o vesículas. La insulina, por ejemplo, se sintetiza como proinsulina, una molécula grande e inactiva que se corta para producir la molécula de insulina activa, más pequeña, dentro del complejo de Golgi de las células beta del páncreas. Además de producir gránulos secretores, el complejo de Golgi se cree que produce moléculas de carbohidratos grandes que se combinan con proteínas producidas en el retículo endoplasmático rugoso para formar glicoproteínas. Datos recientes indican que el aparato de Golgi tiene además otra función. Recibe proteínas y otras sustancias provenientes de la superficie de la célula mediante un mecanismo de transporte retrógrado. Varias toxinas bacterianas, como las toxinas Shiga y del Corea, y toxinas vegetales como la ricina, que tienen blancos citoplasmáticos, han explotado esta vida retrógrada. Lisosomas y peroxisomas. Los lisosomas son como el sistema digestivo de la célula. Estos pequeños sacos envueltos en una membrana contienen poderosas enzimas hidrolíticas. Estas enzimas desintegran partes celulares excesivas y desgastadas, así como sustancias extrañas en que entran en la célula. Todas las enzimas de los lisosomas son hidrolasas ácidas, lo cual significa que requieren de un ambiente ácido. Los lisosomas proporcionan este ambiente al mantener el pH cerca de 5 en su interior. El pH del citoplasma, que es de cerca de 7.2, sirve para proteger de esta acidez a otras estructuras celulares. Los lisosomas primarios son organelos intracelulares fijados a la membrana que contienen una variedad de enzimas hidrolíticas que no han entrado aún en el proceso digestivo. Reciben sus enzimas así como sus membranas del aparato de Golgi. Los lisosomas primarios se convierten en lisosomas secundarios después de que se funden con vacuolas fijadas a la membrana que contiene un material que va a ser digerido. Los lisosomas desintegran el material fagocitado, ya sea por heterofagia o por autofagia. La heterofagia se refiere a la digestión de sustancias exógenas fagocitadas desde el ambiente externo de la célula. Una invaginación de la membrana celular toma los materiales internos y los lleva hacia el interior de la célula para formar una vesícula fagocítica que los rodea o fagosoma. Los lisosomas primarios enseguida se funden con los fagosomas para formar los lisosomas secundarios. La heterofagocitosis es más frecuente en los leucocitos fagocíticos como los neutrófilos y los macrófagos. La autofagia comprende la separación y eliminación de organelos celulares como las mitocondrias o el retículo endoplasmático, los cuales deben extraerse si ha de continuar la función normal de la célula. La autofagocitosis es más pronunciada en las células que sufren atrofia. Aunque las enzimas en los lisosomas secundarios son capaces de desintegrar la mayoría de las proteínas, carbohidratos y lípidos hasta sus constituyentes básicos, algunos materiales permanecen sin digerir. Estos materiales sin digerir se quedan en el citoplasma como cuerpos residuales o son expulsados de la célula mediante exocitosis. En algunas células de vida prolongada, como las neuronas y las células del miocardio, se acumulan grandes cantidades de cuerpos residuales como gránulos de lipoproxina o pigmento de la edad. Otros pigmentos no son digeribles, como partículas de carbono inhalado o los pigmentos de los tatuajes. Se acumulan también y permanecen en los cuerpos residuales durante décadas. Los lisosomas desempeñan un papel importante en el metabolismo normal de ciertas sustancias en el cuerpo. En algunas enfermedades hereditarias conocidas como enfermedades de almacenamiento lisosómico, está ausente o inactiva una enzima lisosómica en cuyo caso no ocurre la digestión de ciertas sustancias celulares. Ejemplo, glucocerebrocidos, gangliosidos, esfingomielina. Como resultado, estas sustancias se acumulan en la célula. En la enfermedad de Tay-Sachs, un trastorno autosómico recesivo, existe una insuficiencia de la hexazominidasa A, la cual es la enzima lisosómica que se necesita para degradar el gangliosido GM2, que se encuentra en la membrana de las células nerviosas. Aunque el gangliosido GM2 se acumula en muchos tejidos como el corazón, hígado y vaso,
Su acumulación en el sistema nervioso y la retina del ojo causa el mayor daño. Existe un gran número de enfermedades de almacenamiento lisosómico y el American College of Medical Genetics ha desarrollado nuevas directrices con respecto a los criterios diagnósticos y tratamiento de la enfermedad de Fabry, Gaucher y Niemann-Pick. La enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 2, la leucodistrofia de células globoides, la leucodistrofia metacromática y tipos de mucopolisacaridosis. Los organelos esféricos más pequeños que los lisosomas fijados a la membrana llamados peroxisomas contienen una enzima especial que degrada los peróxidos, ejemplo el peróxido de hidrógeno. A diferencia de los lisosomas, los peroxisomas no los forma el aparato de Golgi. Estos son autorreplicables como las mitocondrias y se forman inicialmente por las proteínas producidas por los ribosomas libres. La función de los peroxisomas es controlar los radicales libres. A menos que se degraden, estos compuestos químicos altamente inestables dañan otras moléculas citoplasmáticas. Por ejemplo, la catalasa degrada las moléculas de peróxido de hidrógeno tóxico hacia agua. Los peroxisomas contienen también las enzimas necesarias para desintegrar ácidos grasos de cadena muy larga, a los cuales degradan mal las enzimas de las mitocondrias. En las células hepáticas, las enzimas peroxisómicas participan en la formación de los ácidos biliares. Proteasomas. Participan tres mecanismos celulares importantes en el desdoblamiento de las proteínas o proteólisis. Uno de aquellos es mediante la ya mencionada degradación endosómica-lisosómica. Otro mecanismo de degradación citoplasmática es la vía de la capsasa, que está implicada en la muerte celular apoptótica. El tercer método de proteólisis ocurre dentro de un organelo denominado proteasoma. Los proteasomas son pequeños organelos compuestos de complejos proteínicos que se cree están presentes tanto en el citoplasma como en el núcleo. Este organelo reconoce las proteínas mal formadas y mal dobladas que son blanco para degradación, entre las que se incluyen factores de transcripción y las ciclinas, que son importantes en el control del ciclo celular. Se ha indicado que hasta de un tercio de las cadenas del polipéptidos recién formadas se seleccionan para degradación proteasómica debido a los mecanismos de control de calidad en la célula. Mitocondrias. Las mitocondrias son libremente las plantas de energía de las células, ya que transforman los compuestos orgánicos en energía que es de fácil acceso para la célula. No hacen la energía, sino que la extraen de los compuestos orgánicos. Las mitocondrias contienen las enzimas necesarias para capturar la mayor parte de la energía de los alimentos y convertirla en energía celular. Este proceso de múltiples pasos a menudo se le denomina respiración celular porque requiere de oxígeno. Las células almacenan la mayor parte de esta energía como uniones fosfato de alta energía PEN, compuestos como el trifosfato de adenosina, utilizándolo para proporcionar la energía que requieren las diversas actividades celulares. Las mitocondrias se encuentran cerca del sitio de consumo de energía de la célula, ejemplo, cerca de las miofibrillas de las células musculares. El número de mitocondrias en un tipo de célula dado varía según la actividad que realice la célula y energía necesaria para llevar a cabo esta actividad. Por ejemplo, un aumento radical en las mitocondrias ocurre en el músculo esquelético que se estimula repetidamente para que se contraiga. Las mitocondrias están compuestas de dos membranas, una membrana externa que encierra la periferia de la mitocondria y una membrana interna que forma proyecciones en forma de repisas, denominadas crestas. El estrecho espacio entre las membranas externa e interna se denomina espacio intermembrana, mientras que el gran espacio encerrado por la membrana interna se denomina espacio de la matriz. La membrana externa de la mitocondria contiene un gran número de porinas transmembrana a través de las cuales pasan las moléculas hidrosolubles. Debido a que esta membrana es relativamente permeable a las moléculas pequeñas que incluyen proteínas, el contenido del espacio intermembrana se parece al del citoplasma. La membrana interna contiene enzimas de la cadena respiratoria y las proteínas de transporte necesarias para la síntesis del ATP. En ciertas regiones, las membranas interna y externa se ponen en contacto. Estos puntos de contacto sirven como vías para que las proteínas y las moléculas pequeñas entren y salgan del espacio de la matriz. Las mitocondrias contienen su propio ADN y ribosomas y son autorreplicables.
El ADN mitocondrial se encuentra en la matriz de la mitocondria y es diferente del ADN cromosómico que se encuentra en el núcleo, también conocido como el otro genoma humano. El ADN mitocondrial es una molécula circular bicatenaria que codifica el ARN ribosomal y el ARN de transferencia requerido para la síntesis intramitocondrial de proteínas necesarias para las funciones generadoras de energía de la mitocondria. Aunque el ADN mitocondrial dirige la síntesis de 13 de las proteínas que se requieren para la función de las mitocondrias, el ADN del núcleo codifica las proteínas estructurales de la mitocondria y otras proteínas que se necesitan para llevar a cabo la respiración celular. El ADN mitocondrial se hereda por línea materna, es decir, de la madre, con lo que se proporciona una base para los estudios de linaje familiar. Se han encontrado mutaciones en cada uno de los genes mitocondriales y se empieza a dilucidar el papel del ADN mitocondrial en ciertas enfermedades. La mayoría de los tejidos del cuerpo dependen en cierto grado del metabolismo oxidativo y por lo tanto se ven afectados por las mutaciones en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias funcionan también como reguladores clave para la apoptosis o muerte celular programada. El inicio de la vida mitocondrial para la apoptosis es provocado por un aumento en la permeabilidad mitocondrial y la liberación posterior de las moléculas proapoptóticas hacia el citoplasma. Una de las moléculas proapoptóticas es el citocromo C, el cual está fijado por la cardiolipina, un fosfolípido. Es bien conocida por su papel en la respiración mitocondrial. En el citosol, el citocromo C se fija a una proteína denominada factor activador de la apoptosis 1, lo que inicia acontecimientos moleculares implicados en la cascada de apoptosis. Otras proteínas apoptóticas entran también al citoplasma en donde se fijan y neutralizan los diversos inhibidores apoptóticos cuya función normal es bloquear la cascada apoptótica. Tanto la formación de especies de oxígeno reactivo, ejemplo el peróxido, y la activación del gen supresor tumoral P53 por el daño del ADN u otro medio que inicie la señal apoptótica a través de las mitocondrias, se ha denominado que las EOR son la etiología de la lesión celular para las múltiples enfermedades. Se sabe que la apoptosis mal regulada, muy poca o demasiada, participa en una amplia gama de enfermedades que incluyen cáncer, en el cual existe una tasa demasiado baja de apoptosis, y las enfermedades neurodegenerativas en las cuales existe un aumento o una tasa muy alta de apoptosis. Citoesqueleto. Aparte de los organelos, el citoplasma contiene una red de microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y filamentos gruesos, debido a que controlan la forma de la célula y su movimiento. Estas estructuras son un componente importante de los elementos estructurales denominados citoesqueleto, el cual participa en los movimientos de las células completas. Microtúbulos. Los microtúbulos están formados por subunidades de proteína denominada tubulina. Son estructuras largas, rígidas, huecas, cilíndricas de 25 nanómetros en su diámetro externo con un lumen de 15 nanómetros de diámetro. Cada microtúbulo consiste de protofilamentos paralelos, cada uno compuesto de dímeros de tubulina A y B. Los microtúbulos son estructuras dinámicas que se desensamblan con rapidez en un sitio y se reensamblan en otro. Durante el proceso de reensamblado, los dímeros de tubulina se polimerizan de una manera término-terminal para formar los protofilamentos. Como resultado del proceso de polimerización, cada microtúbulo posee un extremo menos, que no crece, y un extremo de crecimiento rápido más. Durante el proceso de desensamblado, los dímeros de tubulina se disocian de los protofilamentos y forman una reserva de tubulina libre en el citoplasma. Esta reserva se utiliza en el proceso de polimerización para el reensamblado de los protofilamentos. Los microtúbulos tienen diversas funciones, que incluyen el desarrollo y mantenimiento de la forma celular. Participan en los mecanismos de transporte intracelular, que incluye el transporte axoplásmico en las neuronas y la dispersión de mielina en células pigmentadas de la piel. Otras funciones incluyen la formación de la estructura básica de varios organelos citoplásmicos complejos, que incluyen los centriolos, los cuerpos basales, cilios y flagelos. El alcaloide vegetal colchicina se fija a las moléculas de tubulina y evita el ensamblado de los microtúbulos.
Este compuesto detiene la mitosis celular al interferir con la formación del huso mitótico y a menudo se utiliza para los estudios citogenéticos. Se utiliza también para el tratamiento de la gota, para evitar la migración de los neutrófilos y disminuir su capacidad de responder a los cristales de uratro en los tejidos. Los fármacos con alcaloide vinca, por ejemplo, vinblastina y vincristina, los cuales se utilizan en el tratamiento del cáncer, también se fijan a los microtúbulos e inhiben la formación del huso mitótico, el cual es esencial para la proliferación celular. Centriolos y cuerpos basales. Los centriolos y los cuerpos basales son organelos estructuralmente idénticos, compuestos de microtúbulos altamente organizados. En su interior, los centriolos y cuerpos basales tienen un centro amorfo rodeado de grupos formados por conjuntos de 3 microtúbulos. Los centriolos son pequeñas estructuras cilíndricas compuestas de un conjunto de microtúbulos altamente organizados. Suelen ser estructuras pareadas, arregladas en dirección perpendicular una de la otra. En las células en división, los dos centriolos cilíndricos se encuentran en un principio en la cercanía del aparato de Golgi en una región de la célula denominada centrosoma. Durante la división celular, los centriolos forman el huso mitótico que ayuda en la separación y movimiento de los cromosomas. Los cuerpos basales son más numerosos que los centriolos y se encuentran cerca de la membrana celular en relación con los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son extensiones celulares llenas de microtúbulos cuya membrana de recubrimiento se continúa con la membrana celular. Las células ciliadas poseen un gran número de cilios, mientras que las células flageladas tienen solo un flagelo. En los humanos, los espermatozoides son el único tipo celular con flagelos. Los cilios se encuentran en las superficies apicales de muchos epitelios de revestimiento, que incluyen los senos paranasales y los bronquios en el sistema respiratorio superior. Desempeñan también un papel prominente en los tejidos sensoriales como las proteínas fotorreceptoras en el ojo, los receptores del olor en el epitelio olfatorio y el cinocilio en las células vellosas del oído interno. Los cilios actúan también en papeles sensitivos en etapas críticas del desarrollo embrionario y esenciales para el funcionamiento normal de muchos tejidos, que incluyen los riñones, a lo largo de la vida postnatal. Investigación reciente ha vinculado la patogénesis de un padecimiento denominado enfermedad por riñón poliquístico a un defecto genético en los cilios de las células tubulares renales. Un cilio móvil contiene 9 conjuntos de microtúbulos dobles que forman un cilindro hueco que rodea a un par de microtúbulos únicos centrales. Los microtúbulos dobles externos contienen los complejos ATP conducidos por motor que causan que el par de microtúbulos adyacentes resbale más allá del otro. Todos estos microtúbulos y sus proteínas relacionadas están anclados a un cuerpo basal que es el responsable de la formación de una estructura central denominada axonema. El axonema sirve como una estructura interna que soporta al cilio y proporciona una estructura sobre la cual se genera el movimiento mecánico. Evidencia reciente indica que no todos los cilios contienen esta estructura interna y algunos carecen del par central de microtúbulos. Los cilios que carecen del centro de microtúbulos a menudo se les denomina cilios primarios y son inmóviles. Los cilios y flagelos se ensamblan a través de un proceso denominado transporte intraflagelar, durante el cual complejos proteínicos grandes son transportados a lo largo de los microtúbulos filiares desde el cuerpo basal hasta la punta del cilio y luego de regreso al cuerpo basal. Se piensa que estos complejos proteínicos transportan los precursores ciliares desde el sitio de su síntesis en el citoplasma hasta el sitio de su ensamblado en la punta del cilio. Los defectos genéticos provocan un ensamblado ciliar inadecuado y como resultado, los cilios en ocasiones no son funcionales. Uno de estos trastornos, el síndrome de cilios inmóviles, deteriora la motilidad de los espermatozoides, lo que causa esterilidad masculina y al mismo tiempo inmoviliza los cilios de las vías respiratorias,
con lo que se interfiere la eliminación de las bacterias inhaladas, lo que conduce a una neumopatía crónica denominada bronquiectasia. El síndrome de Cartagener es un ejemplo del síndrome de cilios inmóviles y comprende bronquiolitis difusa, aplasia de senos y transposición visceral completa, la cual es una inversión de los órganos torácicos y abdominales. Microfilamentos. Los microfilamentos son estructuras citoplásmicas delgadas semejantes a fibras. Existen tres clases de microfilamentos. Primero, microfilamentos delgados, los cuales son equivalentes a los filamentos delgados de actina en el músculo. Segundo, filamentos intermedios, los cuales son un grupo heterogéneo de filamentos con diámetros entre los filamentos delgados y los gruesos. Tercero, filamentos gruesos de miosina, los cuales están presentes en las células musculares, pero que existen también en forma temporal en otras células. La contracción muscular depende de la interacción entre filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. En la mayoría de las células, los microfilamentos están presentes en la zona superficial del citoplasma. Las actividades contráctiles en las que intervienen microfilamentos y filamentos gruesos de miosina contribuyen al movimiento del citoplasma y la membrana celular durante la endocitosis y la exocitosis. Los microfilamentos están presentes también en las microvellosidades intestinales. Los filamentos intermedios ayudan en el soporte y mantenimiento de la forma asimétrica de las células. Entre los ejemplos de filamentos intermedios están los filamentos de queratina, que se encuentran anclados a la membrana celular de los queratinocitos epidérmicos, y los filamentos de la neuroglia, que se encuentra en los astrocitos y otras células de la neuroglia del sistema nervioso. La maraña neurofibrilar, que se encuentra en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, contiene proteínas relacionadas con microtúbulos y neurofilamentos, lo que evidencia un citoesqueleto neuronal afectado. Membrana celular. La célula está encerrada en una membrana delgada que separa el contenido intracelular del ambiente extracelular. Para diferenciarla de las otras membranas celulares, como la membrana mitocondrial o la nuclear, la membrana celular a menudo se le denomina membrana plasmática. En muchos aspectos, la membrana plasmática es una de las partes más importantes de la célula. Actúa como una estructura semipermeable que separa el ambiente intracelular del extracelular. Proporciona receptores para hormonas y otras sustancias biológicamente activas. Participa en los sucesos eléctricos que ocurren en las células nerviosas y musculares y ayuda en la regulación del crecimiento y proliferación celular. La membrana celular es una estructura dinámica y líquida que consiste de un arreglo organizado de lípidos, carbohidratos y proteínas. Un componente estructural principal de la membrana es su doble capa de lípidos. Es una capa bimolecular que consiste principalmente de fosfolípidos, con glucolípidos y colesterol. Esta capa doble de lípidos proporciona la estructura básica de lípidos de la membrana y sirve como una barrera relativamente impermeable a todo menos las sustancias liposolubles. Cerca del 75% de los lípidos son fosfolípidos, cada uno con una cabeza hidrofílica, hidrosoluble, y cola hidrofóbica, insoluble en agua. Las moléculas de fosfolípidos junto con los glucolípidos están alineados de tal manera que sus cabezas hidrofílicas vayan hacia afuera en cada lado de la membrana, y sus colas hidrofóbicas se proyectan hacia la parte media de la membrana. Las cabezas hidrofílicas retienen el agua y ayudan a las células a pegarse unas con otras, a una temperatura corporal normal. La viscosidad del componente lípido de la membrana es equivalente a la del aceite de oliva. La presencia de colesterol hace más rígida la membrana. Aunque la doble capa de lípidos proporciona la estructura básica de la membrana celular, las proteínas realizan la mayor parte de las funciones específicas.
las proteínas integrales se encuentran en toda la doble capa de lípidos y son esencialmente parte de la membrana. Debido a que la mayoría de las proteínas integrales pasan directamente a través de la membrana, se les denomina también proteínas transmembrana. Un segundo tipo de proteína, las proteínas periféricas, se fijan a uno u otro lado de la membrana y no pasan dentro de la doble capa de lípidos. La eliminación de las proteínas periféricas de la superficie de la membrana suele causar daño a la membrana. La manera en que las proteínas se relacionan con la membrana celular a menudo determina su función. Así, las proteínas periféricas están relacionadas con funciones que implican el lado interno o externo de la membrana en donde se encuentran. Varias proteínas periféricas sirven de receptores o participan en los sistemas de señales intracelulares. Por contraste, solo las proteínas transmembrana funcionan en ambos lados de la membrana o transportan moléculas a través de ella. Muchas de las proteínas integrales transmembrana forman los canales iónicos que se encuentran en la superficie celular. Estas proteínas de los canales tienen una morfología compleja y son selectivas con respecto a las sustancias que transmiten. Las mutaciones en estas proteínas de los canales, a menudo denominadas canalopatías, son las responsables de un gran número de trastornos genéticos. Por ejemplo, en la fibrosis quística, el defecto primario reside en un canal anómalo del cloruro, lo que provoca un aumento de la reabsorción de sodio y agua que da como resultado secreciones espesas en las vías respiratorias que la ocluyen. Un descubrimiento reciente mostró que en la membrana plasmática existen canales o poros específicos para el agua denominados acuaporinas. Ahora se sabe que los trastornos de las acuaporinas son los responsables de varias enfermedades que incluyen la diabetes insípida neurógena. Una capa de aspecto rizado que rodea la superficie celular se denomina túnica celular o glucocáliz. La estructura del glucocáliz consiste en largas cadenas de carbohidratos complejas fijadas a las moléculas de proteína que penetran la porción externa de la membrana, es decir, glicoproteínas. Los lípidos que se encuentran orientados hacia el exterior de la membrana, es decir, glucolípidos, y las proteínas fijadoras de carbohidrato denominadas lectinas. Estas proteínas, las lectinas, son las responsables de una variedad de actividades y tienen procesos inhibidores, antitumorales, inmunomoduladores, antimicóticos y antitranscriptasa inversa del VIH-1. La túnica celular participa en el reconocimiento de adhesión célula a célula. Contiene antígenos de trasplante tisular que etiquetan a las células como propias o extrañas. La túnica celular de un eritrocito contiene los antígenos del grupo sanguíneo ABO. Existe una relación íntima entre la membrana celular y la túnica celular. Si la túnica celular se quita mediante enzimas, la célula sigue siendo viable y genera una nueva túnica celular, pero el daño de la membrana celular suele provocar la muerte celular. En resumen, la célula es una estructura extraordinariamente autónoma que funciona de una manera muy similar a la del organismo en su totalidad. En la mayoría de las células, un solo núcleo controla el funcionamiento celular y es la mente maestra de la célula. Contiene ADN, el cual proporciona la información necesaria para la síntesis de diversas proteínas que la célula debe producir para mantenerse con vida y para transmitir la información de una generación a otra. El núcleo es también el sitio de la síntesis de los tres tipos de ARN: ARN mensajero, ANRR, ARNT, que se mueven al citoplasma y llevan a cabo la síntesis de proteínas. El citoplasma contiene los organelos de la célula y el citoesqueleto. Los ribosomas sirven como sitios para la síntesis de proteínas en la célula. El retículo endoplasmático funciona como un sistema de comunicación tubular que transporta sustancias de un sitio a otro de la célula. Y como sitio de síntesis de proteínas, retículo endoplasmático rugoso, carbohidratos y lípidos, retículo endoplasmático liso.
Los cuerpos de Golgi modifican los materiales sintetizados en el retículo endoplasmático y los empacan en gránulos secretores para su transporte dentro de la célula o para su exportación desde la célula. Los lisosomas, los cuales se ven como el aparato digestivo de la célula, contienen enzimas hidrolíticas que digieren porciones celulares desgastadas y materiales extraños. Son estructuras membranosas formadas en el complejo de Golgi a partir de enzimas hidrolíticas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Otro organelo, el proteasoma, difiere las proteínas mal formadas y mal dobladas. Las mitocondrias sirven como plantas de energía para la célula porque transforman la energía de los alimentos en ATP para obtener la energía para las actividades celulares. Las mitocondrias contienen su propio ADN extracromosómico, importante en la síntesis de ARN mitocondrial, y las proteínas que se utilizan en el metabolismo oxidativo. Aparte de sus organelos, el citoplasma contiene una red de microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y filamentos gruesos. Los microtúbulos son estructuras tuburales delgadas y rígidas que influencian la forma de la célula. Proporcionan un medio para mover los organelos dentro del citoplasma y efectuar el movimiento de los cilios y los cromosomas durante la división celular. Los microfilamentos, los cuales son estructuras citoplasmáticas delgadas semejantes a un hilo, incluyen los filamentos de actina y miosina que participan en la contracción muscular.